Existen una serie de factores de riesgo para padecer de hipertensión arterial que pueden favorecer la aparición de este síndrome, porque la hipertensión es un síndrome, tiene múltiples causas. ¿Cuáles son? Edad. A mayor edad, el riesgo de padecer de hipertensión arterial aumenta. Raza. Se plantea que existe una predisposición mayor a padecer de hipertensión en edades más jóvenes y con mayor gravedad en personas de raza negra. Algunos consideran que es más un problema socioeconómico que racial. Yo entre ellos, yo pienso lo mismo, es más socioeconómico que racial. Antecedentes familiares. El hecho de tener familiares hipertensos aumenta el riesgo de sufrir de hipertensión arterial. Sobrepeso u obesidad. La hipertensión es más frecuente en las personas con sobrepeso u obesos. Falta de actividad física. Consumo de tabaco. El cigarrito ese que fuma usted todavía puede subir la presión arterial y es un factor de riesgo. Alto contenido de sal en la dieta. No lo valoramos. Comemos comida llamada comida chatarra, comida por ahí que tiene mucha sal y eso puede favorecer la aparición de hipertensión. Bajo contenido de potasio en la dieta. ¿Dónde hay potasio? Frutas, verduras, en muchos alimentos naturales. Y entonces nosotros necesitamos también consumir altas cantidades de potasio porque eso previene la hipertensión arterial, ayuda a la prevención. Consumo excesivo de alcohol, otro factor de riesgo. Estrés, algo muy difícil en este momento. Todos estamos estresados, pero no es el estrés. Vivimos en un ambiente estresante. Es cómo se maneja este estrés. Algunas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, enfermedades renales y la apnea del sueño aumentan considerablemente el riesgo de ser hipertenso. Estas no son causas de hipertensión, lo digo así bien clarito, son factores que aparecen, o sea, que pueden favorecer la aparición de la hipertensión arterial, no son la causa, son factores favorecedores. Un poco de historia. Hace 2600 años en China, en un libro clásico de la medicina interna, el libro del emperador amarillo, ya se ha hablado de una enfermedad caracterizada por pulso arterial fuerte y disfunción cardíaca. La llamaban enfermedad del pulso duro y la relacionaron con accidentes vasculares encefálicos, pero ni idea de cuál era la causa. Bueno, ¿cómo alguien va a pensar en hipertensión arterial si no se sabía que la sangre circulaba ni se sabía cómo se medía la presión arterial? Esta enfermedad del pulso duro se trataba con acupuntura y medidas para disminuir la sangre, como flebotomía, es decir, se fusionaba una vena y se dejaba que la sangre salga, se disminuía el volumen sanguíneo, o el uso de sanguijuela, un animalito que chupa sangre. Es un pequeño gusano y todo esto, bueno, pues lo que hacía era disminuir el volumen sanguíneo y mejoraba esta enfermedad del pulso duro. Históricamente, en países y culturas diferentes, como la antigua Babilonia, la India, su ruta en el siglo II a.C., ya lo mencionaba, Hipócrates en Grecia, siglo IV a.C., Galeno en Roma, siglo I después de Cristo, y muchos otros más se referían a presencia de pulso duro y lo relacionaban con fallo cardíaco y accidente vascular encefálico, utilizando como tratamiento disminución del volumen sanguíneo por flebotomía o sanguijuela, lo mismo que hacían los chinos mucho tiempo antes. En el antiguo imperio romano, Cornelio Celso, el famoso Celso, estudió las alteraciones del pulso y la relacionó con el ejercicio, la relacionó con las pasiones, el pulso se aceleraba y se ponía duro cuando la persona hacía ejercicio cuando estaba apasionada y hasta con la visita del médico. Él decía que el pulso se aceleraba y estaba más duro cuando la persona acudía a visitar al médico. Galeno en el siglo II describió la sangre, que según él circulaba por las arterias y pasaba a los pulmones por una comunicación dentro del corazón de un lado a otro, y dijo que por las venas circulaba aire. ¿Por qué? Porque cuando él practicaba una disección encontraba las venas vacías y las arterias llenas. Galeno introdujo los conceptos de sangre, circulación arterial, oxigenación pulmonar y también el concepto del corazón actuaba como una bomba, pero muy lejos de lo que era la realidad de lo que se conocería mucho después. No se puede pedir más para hace 2000 años. El error fue de los que consideraron que Galeno lo había descubierto todo. Eso fue así. Y se negaron a reconocer los nuevos descubrimientos. Decían, no, eso no es así porque no fue lo que Galeno descubrió, no fue lo que Galeno dijo. Y eso hizo que se atrasara mucho la medicina medieval sobre todo. En el siglo XIII, la medicina árabe, Ibn an-Nafis, un médico de aquella época, estableció la existencia de la circulación pulmonar y negó la existencia fisiológica de comunicación entre los ventrículos, algo que había planteado Galeno. Él dijo, no, la sangre circula por los pulmones y no se comunica la parte derecha con la parte izquierda del corazón. En el siglo XVI, Besalio rectificó también algunos de los errores de Galeno, que repito, son errores. ¿Por qué? Porque ya de eso hace más de 2000 años. No se relacionaron las venas con las arterias como una continuidad hasta que el español Miguel Servet, teólogo,
abogado, médico y muchas cosas más, Servet era un genio, describió la existencia y voy a citar palabras textuales, un camino maravilloso conduce la sangre que corre desde el lado derecho del corazón hasta el pulmón, donde es sometida a su acción y se hace roja en el momento de la dilatación es la diástole, llegando a la cavidad del corazón. Servet fue quemado en la hoguera en Ginebra como hereje por la iglesia protestante calvinista, no porque le dijo que la sangre circulaba, sino por otras cosas que él consideraba que eran más bien de teología y que Calvino, que lo invitó a ir a Ginebra a discutir estos problemas y después lo que hizo fue quemarlo, la tradición existe en el mundo hace muchos años, bueno, pues Calvino consideraba que eran herejías. Todos han quemado herejes, levante la mano el que no ha quemado herejes, y los siguen quemando actualmente, no los queman ya en la hoguera, pero los queman de otras maneras, porque hereje es todo el que contradice el pensamiento oficial, tenga razón o no tenga razón, no importa, usted no está diciendo lo mismo que dice quien manda, y entonces ya es un hereje. William Harvey, a inicios del siglo XVII, describió el esquema de circulación completo, estableciendo que el corazón es una bomba, que la sangre llega al ventrículo derecho por la contracción de este ventrículo, es impulsada hacia los pulmones, o sea, llega al ventrículo derecho, el ventrículo derecho se contrae, la impulsa hacia los pulmones, regresa por las venas al ventrículo izquierdo y de ahí es bombeada a todo el cuerpo durante la sístole ventricular izquierda. Describió la sístole auricular y dijo que estaba coordinada con la ventricular. Sístole es la contracción de aurícula, la contracción de ventrículo. No se conocía aún la existencia de los capilares hasta que Malpighi, en el siglo XVII, gracias al microscopio, observó los capilares pulmonares y fue la primera persona que dijo que existían unos vasos sanguíneos muy pequeñitos que unían las arterias con las venas y que se llamaban capilares, que eran como cabello. La medición de la presión arterial la inició Stephen Hales, que vivió entre 1677 y 1761. Un vicario inglés, no era médico ni nada de eso, pero él decía, hay que medir la presión que circula la sangre por las venas. Entonces, ¿qué hizo? Fabricó un tubo de cobre en forma de pipa, lo metió en la arteria de un caballo viejo, en el extremo del tubo colocó un tubo de cristal de 9 pies de longitud y un sexto de pulgada de diámetro, y entonces desligó la arteria, la tenía metida ahí, aquella pipa de metal, y sobre ella el tubo de cristal, 9 pies de longitud, recuerden eso. Calculó en milímetros de mercurio y vio que la presión que alcanzaba la columna de sangre correspondía a 190 milímetros de mercurio. Esto se ha comprobado con métodos modernos que corresponde a la presión de un caballo que está forcejeando. Y como lo va a forcejear, le metieron un tubo de hierro en la arteria, ¿no? Pobre caballo. Y viejo. Actualmente no podría hacerlo, ¿no? Hals también midió la presión venosa con el mismo método. Así que fue la primera persona que midió la presión arterial y midió la presión venosa. Solo podía medir la presión máxima a que circulaba la sangre, es decir, la presión sistólica. Y a lo largo del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX se realizaron muchos experimentos para medir la presión arterial, todos invasivos y todos parecidos al método de Hales. Desde luego, se practicaron en animales, ¿no? Yo no creo que nadie estuviera dispuesto a que le perforaran una arteria de esa manera. Etienne Marie, en 1830, vivió de 1830 a 1940, un francés, inventó un cilindro que registraba por un sistema de aire líquido la presión sistólica y la frecuencia del pulso, sin puncionar arterias. Ya era midiendo cómo se distendían estas arterias por fuera. En 1881, el judío austríaco Samuel Ritten von Bach inventó 3 modelos de esfingomanómetro, uno con columna de mercurio y otro de resorte. Y en 1896, el italiano Scipione Riva-Rossi fabricó un esfingomanómetro de columna de mercurio. Hasta ahí, todo medía presión sistólica. Esto, sobre todo, se medía por palpación de pulso. Se comprimía la arteria, se medía el pulso y entonces cuando se sentía que el pulso llegaba, que la sangre circulaba, esa es la presión. Mirando la columna de mercurio o mirando el resorte. Así, solo se medía la presión sistólica. Pero en 1905, el otro día, el ruso Nikolai Korotkov describió el método de ocultación para la medición de la presión arterial, los llamados ruidos de Korotkov, que un amigo mío cardiólogo, le gustaba preguntar, ¿cuáles son los ruidos de Korotkov? Y muchos alumnos decían, bueno, no sé qué cosa es eso. Es simplemente los ruidos que se oyen cuando están midiendo la presión arterial, encontrados por Nikolai Korotkov en 1905. Ese es el método utilizado aún. Esto permitió identificar la presión diastólica y desde entonces se miden 2 valores de tensión arterial, sistólico y diastólico.
Apareció el esfingometro digital y poco después el de la muñeca, pequeño, fácil de trasladar y fácil de usar, pero que la calidad de la medición depende de dónde se coloque en el antebrazo. Debe quedar a la altura del corazón para que la medición sea fiel, si no nos da mediciones equivocadas. He visto casos de hipertensión descontrolada que se normalizaron solamente con enseñar a la persona a medirse correctamente la presión arterial. Los he visto y no uno. Bueno, mis amigos, llegamos al final por hoy. En el próximo programa vamos a hablar de fisiología de la presión arterial. Nos vemos.